El reconocimiento de aprendizajes adquiridos por vía laboral es un derecho individual que requiere un proceso de evaluación que garantice la adquisición de algunos conocimientos y competencias de una titulación determinada. Por esta vía se permite, en el nivel universitario, el reconocimiento de la experiencia laboral como ampliación de los posibles reconocimientos de créditos en los grados, de cara a la consecución de un título oficial. Hablamos del reconocimiento de créditos por experiencia laboral en el grado de Educación Social de la Facultad de Educación de la UNED. Y también haremos mención al grado de Pedagogía, porque en este curso, 2012-2013, en ambos grados se realizan convocatorias para la obtención de este reconocimiento que comenzaron de forma experimental el curso pasado en el grado de Educación Social. Nos acompaña Marta Ruiz Corbella, que es la coordinadora del reconocimiento de créditos por experiencia laboral en el grado de Educación Social. Y también José Quintanal Díaz, que es el vicedecano de Ordenación Académica y Prácticas Profesionales y Trabajo de Fin de Grado. Muy buenos días a los dos. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, la verdad es que llevamos ya, y quizá con más énfasis desde que se han puesto en marcha los nuevos grados, hablando del tema del reconocimiento. Pero quizás todavía no está muy claro, profesor Quintanal, ¿qué significa? ¿Qué es realmente lo que va detrás de ese reconocimiento de créditos a través de la experiencia adquirida por la vía laboral? Vaya un nombre más largo, ¿verdad? Efectivamente. Que ha salido. Es una opción, el reconocimiento de créditos por la experiencia, a través de la experiencia adquirida por vía laboral. Es una opción que se ofrece a los estudiantes del grado al objeto de poder obtener reconocimiento de créditos en las asignaturas de su carrera, obtenerlas por el hecho de haber tenido una experiencia laboral previa. Vamos a intentar explicarlo. Sobre todo en educación social nos encontramos que muchos estudiantes están ahora cursando los estudios del grado después de llevar durante un tiempo ejerciendo esa profesión, por muchas razones. Una de ellas porque es una profesión nueva y hasta hace muy poquitos años no tuvo un reconocimiento académico para obtención del título profesionalizante. Esto hizo que durante mucho tiempo distintos organismos recurrieran a personas debidamente capacitadas para realizar esta labor de educadores sociales. Se les contrataba con otras figuras profesionales y ellos realizaban ese trabajo. Y ahora, a posteriori, cursan los estudios. ¿Qué ocurre? Claro, ¿cómo vas a mandar a una persona que lleva 10, 15, hasta 20 años, en algunos casos, trabajando de educador social? Dile ahora, vaya usted a hacer prácticas, que le va a decir, llevo más prácticas hechas que las que usted me puede ofrecer. Es una forma de, a estas personas, ojo, no en voluntariado, sino que tienen un contrato laboral y han ejercido como tal la profesión de educadores sociales, reconocerles esa práctica para no solamente reconocerles en asignaturas como prácticas profesionales, sino incluso algunas de las asignaturas de la carrera pueden llegar a reconocerse por esta vía. Bueno, yo creo que queda muy claro y sobre todo pensando que en otras emisiones hemos hablado también de los colegios profesionales de educadores y educadores sociales que han hecho mucho también por impulsar todo este trabajo, todo este proceso de reconocimiento de créditos a través de la experiencia. Y Marta Ruiz Corbella, quizás también sea interesante ver cómo surgió esta iniciativa en la facultad, porque decíamos, en realidad se puso en marcha el curso pasado como proyecto piloto en el grado de Educación Social. Sí, así es. Pero antes quería dar un panorama, unas ideas para entender el porqué de este reconocimiento y por qué la universidad, ahora está reconociendo la experiencia profesional, que es algo absolutamente novedoso, ¿no? Entonces, para entender el reconocimiento de la experiencia laboral, tenemos que irnos unos cuantos años atrás, lleva trabajándose desde hace mucho, y hay 3 ideas claves que lo promueven. Por un lado,
los cambios que estamos viviendo a todos los niveles, y el mundo laboral lo está viviendo en primera línea, y bueno, solo hay que ver cualquier periódico, cualquier escenario y vemos cómo nos están requiriendo nuevas cualificaciones de forma permanente, y las cualificaciones que teníamos tenemos que renovarlas, tenemos que adecuarlas, etcétera, pero no hay mecanismos para que se reconozcan de forma conveniente, de tal modo que pueda pues entrar en otra profesión o encontrar otro empleo, ¿no? Por otro lado, la crisis económica, que lo tenemos encima de la mesa. Esta crisis requiere también trabajadores y profesionales mejor cualificados. Encontramos que están demandando nuevos empleos, pero no hay gente preparada para ello. Entonces, están pidiendo unas cualificaciones, pero no tenemos las vías para reconocer esas cualificaciones. Entonces, esta vía está requiriendo también este camino, un camino, digamos, para poder insertar a todos estos trabajadores que están desempleados en profesiones, en empleos realmente reconocidos. Y después también está, por otro lado, la idea, el paradigma de la educación a lo largo de la vida. Esta idea no solo reconoce, y lo está llevando a efecto, y todos lo estamos viviendo, la educación a lo largo, en cualquier etapa vital, ¿no? A lo largo de la vida, como dice su nombre, pero también en cualquier contexto y en cualquier escenario. Por primera vez se reconoce no solo lo que aprendemos en un centro educativo, en un centro de formación, sino también, y le da la misma validez, todo lo que aprendemos en los distintos cursos que podemos hacer, reconocidos o no, a lo largo de nuestra vida, y también en los escenarios informales. ¿Cuántas veces encontramos una persona que ha aprendido inglés porque ha trabajado pues, en un ámbito de interacción, pues, en un hotel o sirviendo cafés, o se ha ido a Inglaterra y ha estado trabajando en múltiples empleos y ha aprendido perfectamente ese idioma, pero no tiene una titulación específica, el Cambridge o lo que fuera. Estas tres ideas lo que nos llevan es a afirmar que necesitamos trabajadores y profesionales mejor cualificados, y esta es una de las vías para ese reconocimiento. Reconocer también que tenemos muchísimos profesionales, muchísimos trabajadores que tienen competencias adquiridas que no están reconocidas, y lo estamos viendo ahora, lo llevamos viendo desde hace tiempo, primero en la diplomatura de educación social, ahora en el grado, que hay personas muy preparadas en este campo, pero que no había las vías formales, digamos, académicas para reconocerle esas cualificaciones. Y además, no se trata solo, que eso lo veremos también, de reconocer esa cualificación, sino de ver en qué nivel de logro la tiene y de diseñar un plan de formación para que pueda adquirir, digamos, la mejor cualificación, las mejores competencias, y relacionado con ella que pueda adquirir la titulación más idónea. Y así, de esta manera, podemos, digamos, preparar profesionales mejor cualificados. Todas estas ideas se fueron trabajando desde los años 70-80 en distintos organismos internacionales, como es el Banco Mundial. Se puede encontrar ahí mucha información y documentación referente a esto, en la Organización Internacional del Trabajo o en la OCDE. Y de forma, digamos, paralela o a causa de la Unión Europea también trabajó desde el primer momento, digamos, al mismo ritmo que estas organizaciones. Entonces, todas ellas coinciden en que hay que ir diseñando vías de reconocimiento que fueran, por un lado, transparentes. No es cuestión, digamos, de facilitar o de, entre comillas, regalar, ¿no?, una cualificación, que fueran fiables, que contrastables, es decir, si este señor tiene esta cualificación y puede trabajar en este campo, y con validez internacional, que dices, bueno, cualquier señor dice, a mí me reconocen este idioma y este idioma me lo van a reconocer si yo me voy a otro país o me voy a otra institución, etcétera, todos me van a reconocer que tengo esta cualificación. No es algo interno, ni de una universidad, ni de una institución o de una empresa. Y por supuesto que deben ser flexibles, en tal manera que siempre hay que ir vinculando trabajo y formación al mismo ritmo que van cambiando todas las necesidades. La Unión Europea, ¿dónde empezó, digamos, a empujar de forma decisiva todo este cambio? Pues a partir de la Agenda de Lisboa y de la Agenda de Barcelona, ya en inicios del año 2000 fue. 2000, 2002, etcétera.
Lógicamente, lo que le mueve a Europa es la economía competitiva, la economía sostenible, etcétera. El primer organismo que puso las bases, el organismo que se centra en la formación profesional, CEDEFOP, que desarrolló los niveles 1, 2 y 3 del marco de cualificaciones. En España, ¿quién estuvo involucrado? Y además se puede encontrar muchísima información y están haciendo ya, pues nos llevan haciendo, trabajando y cualificando a trabajadores el INCUAL, el Instituto Nacional de Cualificaciones, y el SEPE, el Servicio de Empleo Público. Los dos llevan ya distintas convocatorias y trabajando de forma conjunta con las comunidades autónomas. Esta misma directriz, muchos años después, lógicamente, entra en la universidad. Si no recuerdo mal, es en la Declaración de Londres, cuando empieza a requerirse a las universidades para que reconozcan esas cualificaciones entre sus estudiantes. Y en España es ya definitivamente el Real Decreto de 2010 cuando ya requieren a las universidades que establezcan las vías para el reconocimiento. A partir de ese Real Decreto, en la facultad empezamos a trabajar y a ver cómo podíamos llevar a cabo este reconocimiento para nuestros estudiantes, siguiendo las directrices que estaban marcando tanto la Unión Europea como los organismos internacionales. Y hemos llegado pues a que esto sea una realidad ya, tanto en el grado de educación social y en este curso va a ser una realidad también en el grado de pedagogía, lo vamos a ver. Sí. Y bueno, pues detrás hay mucha investigación, muchos trabajos y en ese proceso pues prácticamente desde principios del año 2000, pues incluso antes han estado colaborando profesores de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia con el propio Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, para de alguna manera pues ir pergeñando todo lo que hoy ya es una realidad. Pondremos enlaces en canaluned.com pues a todos estos organismos que ha mencionado la profesora Marta Ruiz Corbella. Y centrándonos un poco, profesor Quintanal, en la Facultad de Educación, vemos en las convocatorias, pondremos un enlace a la propia página de la facultad, porque ahí en uned.es/educación, en el apartado convalidaciones y reconocimientos, tenemos la información, además sucinta, pero muy clarificadora de todo este proceso. Pero sí que en este momento me gustaría que nos hablase un poco de la estructura que presenta la comisión, las fases, más que nada para darnos idea de cómo han ido elaborando ese complejo proceso para que la fiabilidad, la transparencia, la validación internacional pues sean también una garantía que avale este proceso en la UNED. Efectivamente, lo primero que creo que es conveniente saber es que detrás hay un equipo que está trabajando en cada uno de los expedientes que a nosotros nos llegan. Ese equipo está formado por 6 personas, comandado precisamente por la profesora Marta Ruiz Corbella, que es la coordinadora de todo bien. Yo también formo parte de ese equipo y luego hay 4 profesores más de la propia titulación de departamentos diferentes y de áreas diferentes. Conservamos y guardamos su anonimato al objeto de preservar las decisiones que esta comisión toma al respecto. En cuanto al procedimiento, hay una convocatoria anual y es bueno saber que anualmente se va a sacar nueva convocatoria. Todos los años se lanzará esta convocatoria y los estudiantes, si un año no le presentan, pueden presentarse al siguiente. Que sepan que todos los años va a haber convocatoria de reconocimiento. La convocatoria se saca en torno al comienzo del curso, en torno al mes de octubre, el mes de noviembre es cuando los estudiantes inician todo el procedimiento y el procedimiento se sigue en 3 fases sucesivas. Fase 1, 2 y 3. La fase 1, al estudiante lo que se le pide es únicamente que nos demuestre que tiene una cierta cantidad de horas desarrollando una actividad profesional concreta y acomodada a las competencias profesionales que forma el grado correspondiente, en este caso de educación social. El estudiante en ese caso nos presenta 2 tipos de documentos, que es el informe de vida laboral que emite el ministerio correspondiente y a su vez los correspondientes certificados de los empleadores que les han contratado en esas funciones. Certificados que a su vez tienen que especificar claramente cuáles son las funciones que realizaban
el estudiante en concreto. Con ello, la comisión lo único que hace en esta primera fase es comprobar que eso es veraz. Efectivamente, usted tiene un contrato laboral y ese contrato con esta cantidad de horas. Las horas va a determinar las posibilidades de reconocimiento que luego vaya a tener en el procedimiento. De tal forma que lo mínimo que hemos establecido son 4.500 horas, más o menos vienen a ser unos 3 años de experiencia laboral, y esas 4.500 horas ya facultaría al estudiante para acceder, en caso de cumplir los requisitos correspondientes, a un reconocimiento de 6 créditos ECTS. Siempre vamos a realizar reconocimiento en bloques de 6 créditos. ¿Por qué? Porque 6 créditos son una asignatura. Entonces, pueden llegar a alcanzar, por ese Real Decreto de 2010, alcanzar hasta 36 créditos. Se pueden llegar a reconocer hasta 6 asignaturas. Eso sí, se le va a dar prioridad a las prácticas profesionales. Bien, estábamos con la fase 1. En la fase 1, el estudiante lo único que tiene que demostrar a la comisión, y la comisión es lo que estudia, es usted efectivamente está en condiciones de poder acceder a este reconocimiento. En caso favorable, el estudiante pasa a fase 2. Y en fase 2 ya lo que se hace es estudiar esa competencia profesional que haya adquirido el estudiante. Para ello nos tiene que presentar un informe de autoevaluación de esa experiencia profesional realizado por el propio estudiante, donde nos viene a decir, miren ustedes, yo en esas 4.000, 5.000, 8.000 horas que les certifico a ustedes que he estado trabajando con esta cualificación profesional, yo he realizado estas labores. ¿Por qué? Pues sencillamente, si nosotros tenemos que reconocer a un estudiante una asignatura de, por ejemplo, de trabajo con jóvenes, no podemos reconocérselo a aquella persona que haya estado trabajando en un geriátrico, por poner un ejemplo, ¿no? Tendríamos que reconocerle una asignatura propia de trabajo con mayores, en este caso. Si hagamos esa salvedad que ya señalamos anteriormente, de que las primeras asignaturas que se les concede el reconocimiento son a las prácticas profesionales. ¿Por qué? Por lógica. Porque lo que más nos están aportando estos estudiantes es experiencia profesional y experiencia práctica. Y esta sería la segunda fase, donde ya se le dice a usted, efectivamente, tiene posibilidad de reconocimiento de tantos créditos, ECTS, y van a ser con estas asignaturas, porque son las que corresponden a la competencia profesional que usted nos ha demostrado. En caso de duda en esta segunda fase hay una tercera opción que la comisión puede acogerse a ella, que es cuando no está muy claro realmente si esa competencia profesional está debidamente adquirida por el estudiante, donde se pasaría en tal caso a fase 3, donde se mantiene una entrevista personal con el estudiante al objeto de ya ahí determinar claramente esa cualificación profesional. Bueno, leyendo las convocatorias, tanto la de educación social, que bueno, sí, este año es la segunda convocatoria, y la de pedagogía, para el grado de pedagogía, me surgen una serie de dudas poniéndome en ese papel del estudiante interesado en participar en la convocatoria. Una de ellas es que, como en otros reconocimientos de créditos, por ejemplo, pues reconocimiento de créditos de libre configuración o de otras asignaturas, pues solo se puede solicitar una vez. Entonces, en el caso de que como estudiante participe en una convocatoria y bueno, pues no reúna los requisitos, ya no tengo oportunidad de presentarme otra vez. Me gustaría, Marta Ruiz Corbella, que con la experiencia de estas dos convocatorias nos hable un poco de cuál es el procedimiento correcto que debería seguir un estudiante que esté interesado o que nos pueda estar escuchando en este momento y piense, ¿cómo puedo hacer yo, que llevo muchos años trabajando, para optar a esa convocatoria? Sí. A ver, aquí hay que puntualizar también, has mencionado un tema, digamos, que recurrente, ¿no? Y que nos preguntan y que presentan, ¿no?, continuamente. Por un lado, el reconocimiento de los créditos, digamos, académicos, ¿no? Normalmente eso es reconocimiento también se hace una vez. Un alumno viene
de otra facultad, de otro título, etcétera, y presenta, dice, observa, compara las dos titulaciones y considera que tiene el mismo contenido y competencias en estas asignaturas. Eso lo presenta y se resuelve. Normalmente dices, esa persona no tiene más estudios. Hay casos individuales que a lo mejor está haciendo doble titulación, etcétera, pero no es lo normal. Viene, se reconoce, dice, usted tiene estas asignaturas reconocidas, convalidadas, que decíamos en los títulos anteriores, etcétera. Pero no hay, digamos, una segunda situación o una tercera y va sacando asignatura por asignatura de forma individual, ¿no? Otra cuestión son las asignaturas de libre configuración. Son créditos, más que asignaturas en el grado, que se pueden reconocer a partir de cursos de verano, cursos de formación permanente, etcétera. Eso en la medida, o congresos, etcétera. Hay distintas vías. En la medida que lo voy haciendo, puedo ir configurando una bolsa y al final sé que tengo 6 créditos que puedo reconocer por esa vía. Entonces, ahí, digamos, sí que puede haber, digamos, diversos momentos para reconocerlo. En cambio, en reconocimiento de experiencia adquirida es igual, que casi se puede decir que es equivalente al reconocimiento académico. Yo tengo experiencias y veis el primer paso que tengo que avalar, que tengo 4.500 horas de experiencia profesional. Esas 4.500 horas no se hace de un día para otro, sino que implica todo un proceso profesional, etcétera. O sea, que dices, un alumno, y eso es lo que recomendamos, es, por un lado, que lea la convocatoria y que lea todo el reglamento, la normativa que hay en torno a esto. Con esto que haga una situación de cuál es mi situación profesional, dónde estoy. A lo mejor tengo 4.500 horas, pero sigo trabajando. Dices, bueno, a lo largo del estudio de mi titulación puedo presentar dentro de un año me puedo presentar esta convocatoria, o dentro de 2, y entonces puedo estudiar mi situación, decir, las prácticas profesionales son idóneas, pues voy a dejar para el final, final ya de mi titulación, cuando ya esté en tercero, pido y ya completo y tengo más horas, como son las 7.500 horas, y puedo optar a esos 24 ECTS. Es importante que lo estudien bien para ver sus posibilidades, ver sus opciones. Tiene también, digamos, a su disposición todas las asignaturas de la titulación. Entonces, puede valorar perfectamente si puede optar a las prácticas profesionales, a las 5 prácticas profesionales, y además puede optar pues, a una asignatura específica, bien optativa, bien obligatoria, porque trabaja en el ámbito, como decías, de personas mayores, o porque trabaja en el ámbito, pues no sé, de exclusión social. Entonces, perfectamente dices, estas asignaturas ha hecho un plan, ha trabajado, dices, se ha hecho un diseño. Entonces, me presento en este año, en el siguiente o en el tercer año y seguro que puedo optar a esto. En caso de duda, por supuesto, siempre puede preguntar. Entonces, le podemos asesorar, le podemos ayudar por esta vía. O sea, es importante leerse bien las Sí, convocatorias, supuesto, estar bien informado, evaluar realmente nuestro propio currículum, sí. y sobre todo, bueno, pues valorar en qué momento a lo largo de la carrera nos interesa presentarnos a una convocatoria, porque estamos seguros de que vamos a tener un reconocimiento, una acreditación. Y bueno, el tiempo de radio va deprisa. Sí. Pero bueno, seguiremos quizás hablando un poquito más en canaluned.com cuando dejemos esta conexión en Radio 3. Pero en este punto, y que todavía estamos en la radio, Marta Ruiz Corbella, ¿qué acogida ha tenido entre los estudiantes? Porque en la Facultad de Educación, el grado de Educación Social es uno de los que ha tenido más demanda, no solamente en la facultad, sino también en toda la universidad. Sí. Pues la experiencia ha sido realmente, y la acogida, muy positiva. Ha sido una reclamación, una petición de nuestros estudiantes desde hace mucho tiempo. También ha sido una petición, y hemos trabajado de forma conjunta, que no lo hemos mencionado antes, con el Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales. Entonces, muchos de los criterios que están aquí establecidos están trabajados con ellos, mano a mano, de tal manera que
todo este procedimiento surge de la propia realidad y de las propias aspiraciones del colectivo de educadores y educadoras sociales. Tenemos un número límite en cada una de las convocatorias para poder atender bien todas las peticiones, pero con la tranquilidad de que cada año se va a convocar de nuevo. Yo creo que estos son los elementos más interesantes. No sé si quieres Sí, aportar. yo señalar una cuestión que creo que es interesante para los estudiantes Sí. que quieran presentarse a estas convocatorias. Tener presentes básicamente 5 criterios. Primero, contar con 4.500 horas mínimo. Hay muchos Sí. estudiantes que se presentan a la convocatoria pero no llegan, entonces hay que decirles que no. Eso el estudiante de antemano ya lo sabe. Una segunda cuestión, ha de saber que tiene que estar matriculado en el grado. Tiene que estar matriculado en el grado y no en las asignaturas para las cuales se les ofrece el reconocimiento, porque si ya está matriculado no hay opción de reconocimiento. La tercera cuestión es que el 30% de la actividad tiene que desarrollarse en una misma actividad profesional. No vale estar cada semana en una actividad muy diferente porque no estás haciendo acopio de experiencia profesional. En cuarto lugar, ha de saber el estudiante que él es el que toma la iniciativa, que no está obligado a. Entonces, puede tomar la iniciativa en primero de carrera o en cuarto de carrera. Eso ya es una cuestión personal. Y por último, tener muy presente que la actividad que el estudiante presente para que se le sea reconocida tiene que estar enmarcada en los últimos 8 años de existencia. Es decir, no venga usted diciéndome que hace 15 años trabajó porque en los últimos 15 años ese trabajo ha variado mucho. Solo se le consideran los últimos 8. Bueno, como ven, en realidad, como están escuchando, pues son muchas las cuestiones que en este punto nos ha enunciado el profesor José Quintanal. Así que, como Internet nos permite seguir esta conversación un poco más, vamos a seguir en canaluned.com hablando con Marta Ruiz Corbella, que es la coordinadora del reconocimiento de créditos por experiencia laboral del grado de Educación Social, y José Quintanal Díaz, vicedecano de Ordenación Académica y Prácticas Profesionales y Trabajo de Fin de Grado en la Facultad de Educación. Estamos hablando del reconocimiento de créditos por experiencia laboral en el grado de Educación Social de nuestra Facultad de Educación de la UNED. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en canaluned.com y ahora también en YouTube, UNED Radio. En este punto, José Quintanal, hemos pasado muy deprisa por asuntos muy, muy importantes que sí que me gustaría repasar. Es importante lo que nos comentaba de que esa actividad laboral, esa experiencia laboral, tiene que haberse producido en los últimos 8 años. También es muy importante estar ya matriculado en el grado. No estar matriculado en las asignaturas para las que queremos convalidar. Una serie de cuestiones que yo creo que podemos volver a repasar porque tienen mucho que ver con lo que nos decía también la profesora Ruiz Corbella, y es que si tenemos dudas, consultemos antes de presentarnos a la convocatoria, evaluemos nuestras posibilidades, planifiquemos nuestra carrera académica y veamos en qué punto de esa carrera podemos solicitar ese reconocimiento. José Quintanal. Por parte de los estudiantes, ante este tipo de ofertas que se les hacen, hay ocasiones que muestran una cierta ansiedad, una inquietud por resolverlo cuanto antes, porque es que yo quiero saber cuántas asignaturas me van a reconocer o me van a convalidar para luego organizarme el resto de la carrera. Yo creo que la mejor recomendación es la que la profesora Ruiz Corbella acaba de hacerles a los estudiantes. Dibuje usted su mapa, póngase usted delante su mapa y vea sus posibilidades. Y diga, pues muy bien, yo he trabajado hasta ahora 4.000 horas y sigo todavía empleado en esta empresa. Pues voy a esperar 1 año más, voy a esperar 2 años más, porque no voy a tener opción de luego decir, mire, que es que yo me presenté, ustedes me reconocieron 4.500, pero es que luego este otro año he hecho otras 1.500 más. Ahora reconózcame usted otra vez. Y el año siguiente me vuelve usted a reconocer. Mire,
vamos a ver, aquí hay una transparencia y hay un rigor. Hay una comisión que trabaja muy altruistamente, tan altruistamente que esto no está reconocido académicamente. Esta comisión, que hacía mención anteriormente, empezando por la profesora Ruiz Corbella y acabando por la última profesora de la comisión, todos están en esta labor única y exclusivamente por la convicción personal de que esto es bueno para los estudiantes. Pero no nos mareen ustedes, no hagan que todos los años yo vuelva a estudiar su propio expediente. Espere usted al último y entonces ya la estudiamos debidamente, porque se le va a hacer con todo rigor. Por eso es importante que tengan claro. Primero, que solo se pueden presentar una vez. Segundo, que una vez presentado ya no hay opción de, no, espere ahora que yo quiero modificar mi expediente. No, es el expediente que usted nos ha presentado. Tercer lugar, la decisión es personal. Nadie le obliga a ello. Usted puede optar o no optar. Y en cuarto lugar, cumpla usted los requisitos. Sepa que tiene que estar en una actividad concreta el mínimo del 30% de las horas que usted nos presenta. Sepa usted que tiene que ser en los últimos 8 años cuando ha realizado esa actividad. Sepa que, como no tenga 4.500 horas, no puede acceder a ni una sola de las asignaturas. Sepa, léase debidamente la convocatoria. Y con esa convocatoria delante y al lado el mapa que la profesora le sugería, compare y tome la decisión. Además, algo muy importante, tiene que presentar ese informe de vida laboral actualizado y ese certificado elaborado, firmado y sellado por el empleador, indicando las funciones y las tareas desempeñadas. Es decir, tiene que haber tenido un contrato laboral. Bueno, Marta Ruiz Corbella. Ahí quería hacer hincapié en el informe que muchas veces presentan esa duda los estudiantes. Muchos de estos estudiantes han estado contratados en un tipo de contrato inferior al que están desempeñando. Entonces, el informe de vida laboral lo que nos indica es todas las horas que ha estado trabajando en esa empresa, independientemente que haya tenido un contrato de administrativo o un contrato de nivel X, el que sea. Pero el que nos da realmente la información, y es el que deben hacer hincapié y que el empleador realmente lo elabore de forma correcta, es que aparezca en ese certificado las funciones que ha desempeñado, qué tareas le han estado encomendadas y ha desarrollado en esa tarea, independientemente del tipo de contrato, que ahí no vamos a entrar lógicamente. Lo único que nos indica que ha estado contratado de tal año hasta el año. Perfecto, sin más. Pero, ¿qué tareas, qué funciones ha desempeñado? Y a partir de ahí vemos realmente son funciones acordes con un educador social o no, o son funciones propias de un técnico de formación profesional, que hay una familia profesional dedicada exclusivamente a este campo. Entonces, ahí hay que diferenciar muy bien y ahí a veces hay algún tipo de problema, que son más bien de monitores, el ámbito social, etcétera. Entonces, eso es fundamental. Bueno, hay también otro aspecto que viene en la convocatoria que es interesante porque en el caso del grado de Educación Social, pues también se deberá presentar el certificado de habilitación por parte de un colegio profesional específico del perfil que tiene ese estudiante que va a solicitar el reconocimiento de créditos por experiencia laboral. José Quintanal. Sí, pero ese certificado profesional es alternativa. No es además de. O sea, usted puede demostrarme su experiencia por la vía laboral que acaba de explicar la profesora Ruiz Corbella, o bien que haya un colegio profesional que a usted se lo haya reconocido. Bien, pues leeremos detenidamente esa convocatoria. Sí que me gustaría también un apunte sobre el grado de pedagogía. Hemos mencionado en la conversación que también está ahí esa convocatoria. Ya están muy avanzadas en el momento en que estamos realizando esta grabación, pues prácticamente también la actual convocatoria del grado de pedagogía pues está ya, me parece que en la fase 2. Entonces, bueno, sí que me gustaría ver un poco, José Quintanal, cómo está respondiendo ese estudiante de pedagogía
porque quizás sea un poco más complejo el reconocer la experiencia en el caso de un pedagogo que en el caso de un educador social, que como nos decía es una profesión nueva y muchos profesionales estaban ya trabajando sin tener ese reconocimiento académico. Sí, vamos a ver. En primer lugar, destacar que estamos hablando de otro equipo de trabajo paralelo, similar al que hasta ahora hemos mencionado. Es una comisión formada en ese caso por 4 personas, no son 6, simplemente porque el monto total de estudiantes es inferior, no es más que eso. Está comandado, igual que la Comisión de Educación Social, la comanda y la coordina la profesora Ruiz Corbella, la de Pedagogía la coordina la profesora María Ángeles González Galán. En estos momentos ya se ha cerrado la fase 1 en cuanto a la presentación de solicitudes por parte de los estudiantes. Ya está la comisión estudiando esos expedientes para resolver esa fase 1. Y en el próximo día 8 de marzo ya será pública en la web de la facultad el número de estudiantes y los estudiantes que se han aceptado ya para la fase 2. Aquí un pequeño matiz, y es que todas estas resoluciones de las distintas comisiones se hacen públicas a través de la web de la facultad. No hay una comunicación directa al estudiante. Ellos tienen que seguir en la web de la facultad, conocen el cronograma que cada comisión sigue, y en la web de la facultad se les publica siempre respetando su identidad. Es decir, lo que se publica es a través de el DNI del estudiante, al objeto de no hacer público, por la Ley de Protección de Datos, el nombre de cada uno. Bien, esa comisión ahora mismo ya está en marcha y bien apuntas, María José, una cuestión muy importante, y es determinar claramente cuáles las funciones que a cada uno corresponde. Mira, en el campo de la educación nos movemos en 3 campos profesionales que están muy próximos unos a otros. Son complementarios y los 3 son educativos. Es el del magisterio, el de la educación social y el de la pedagogía. Y aquí hay que tener bien claro qué es lo que hace cada uno de ellos. ¿Un educador social puede trabajar en un colegio? Sí, pero no puede trabajar dando clase de matemáticas, porque entonces no es educador social, es profesor de matemáticas, propio del magisterio. ¿Y puede estar en un centro de enseñanza además investigando? Sí, pero entonces ya no es educador social, estaríamos hablando del campo de la pedagogía más propio de la investigación o del desarrollo profesional pedagógico. Entonces, en este sentido, la convocatoria establece claramente una identidad con las competencias profesionales de cada grado. Es decir, si usted quiere que yo le reconozca que usted ha trabajado como pedagogo, no me presente que ha estado realizando labores en un comedor social, porque eso es socioeducativo o social, no es pedagógico. Y si usted quiere que yo le reconozca como educador social, no me presente un certificado de que ha estado 8 años de director de un colegio, porque eso es más pedagógico, no es de educador social. Entonces, ahí el estudiante tiene que calibrar muy bien cuáles son los 3 ámbitos en los cuales el mundo educativo se mueve. Bueno, pues nos queda claro que hay que leer detenidamente las convocatorias y sobre todo consultar si tenemos dudas antes de presentarnos a cualquiera de ellas, porque solo vamos a poder presentarnos una vez a lo largo de los estudios que estemos realizando. Y quizá lo más prudente pues será dejarlo para los últimos años de carrera, sobre todo si estamos pensando en la educación a distancia, en estudiantes que trabajan y además tienen que estudiar, que rendir, y ese mapa que nos decía la profesora Ruiz Corbella es muy importante que lo tengamos muy claro y que lo vayamos configurando para poder llegar pues a buen fin y también sacar rentabilidad de esa profesión que hemos estado desarrollando muchas veces sin ese aval académico o esa titulación que sigue siendo imprescindible para ese reconocimiento también a nivel internacional. No sé si algún apunte, José Quintanal, Marta Ruiz Corbella. Creo que está bien enfocado y vamos informado todos los elementos básicos de esta convocatoria y que seguimos trabajando en ello y seguimos perfilando para realmente ofrecer un procedimiento transparente, claro y válido para todos. 2 cuestiones para los propios estudiantes. Una, que todos los meses de octubre tendrán nueva convocatoria en las 2 titulaciones de grado que oferta la facultad. Y 2, que sepan claramente que solamente se pueden presentar una sola vez a lo largo de toda su carrera. Que lo tengan claro y que lo estudien de antemano.
Muy bien, recordamos la dirección de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED, www.uned.es/educación. Ahí tenemos un apartado de convalidaciones y reconocimientos donde están todos los detalles de cada convocatoria y algo muy importante, también los resultados, las resoluciones que efectivamente, cada una de las personas que se haya presentado a la convocatoria pues tiene que estar atentos, porque también viene el cronograma y podemos ver en qué punto está nuestra solicitud y también si ha sido aceptada o ha sido rechazada, y en ese caso, ¿por qué? El motivo por el que se ha rechazado. Muchísimas gracias, Marta Ruiz Corbella, profesora de la Facultad de Educación. Bueno, además ha tenido también responsabilidad en ese decanato de la Facultad de Educación hasta hace muy poco, con el anterior decanato, precisamente llevando todos los temas de la educación social. Efectivamente. Ella, si me lo permites, María José, ella fue quien inició este procedimiento, cuando entonces era vicedecana de Ordenación Académica, precisamente. Es una vía muy interesante. Le ha dado continuidad. Efectivamente, y además también ha estado pues en todos esos libros blancos que se han ido elaborando en toda España para conseguir esos estudios de grado, tanto en educación social como en pedagogía. Y José Quintanar Díaz, actual vicedecano de Ordenación Académica y Prácticas Profesionales y Trabajo de Fin de Grado, profesor de la Facultad de Educación y desde siempre implicado en estos asuntos, y ahora apostando muy fuerte por el desarrollo de esas prácticas profesionales y una materia que este año pues también ha tenido mucho trabajo detrás, que es ese trabajo de fin de grado que por primera vez vamos a ver hecho realidad en este grado de educación social y el próximo curso pues en pedagogía. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a ti. Gracias a ti.